Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lembro aos alunos da CAP que forneçam o seu nome e o nível do curso, mestrado ou doutorado no chat, para a gente contabilizar a presença. O seminário de hoje é do Dr. Edwin Camacho Linhares, um bolsista PCI do INPE, e será apresentado pelo Dr. Odin Mendes, também do INPE. Muito obrigado, agradeço a disponibilidade de apresentação do Dr. Edwin e a apresentação, a introdução do Dr. Odin. E muito obrigado, Odin, a sala é sua. Obrigado. Bom, de uma forma algo breve, tá? Dentro do seminário da computação aplicada, no dia 2 de dezembro de 2021, agora às 14 horas, temos a oportunidade de ter como participante convidado o Dr. Edwin Leonardo Camacho Linhares. Como vocês souberam, ele é pesquisador participante da Bolsa PCI, na COPEDT, da Sergipe. Em 2007, ele graduou-se em Física pela Universidade Central da Venezuela. Em 2014, obteve o mestrado em Física Fundamental pela Universidade dos Andes. Em 2021, obteve seu doutorado em Geofísica pelo Observatório Nacional. Como experiências, ele tem em Geociências, com ênfase em Geofísica, na gestão de projetos, os principais, de 2008 a 2012, desenho, construção e instalação do primeiro Observatório Magnético da Venezuela. De 2013 a 2016, estudo de viabilidade para a instalação da rede de estações magnéticas da Venezuela. E também experiência em coordenação de equipes de trabalho multidisciplinares e docência universitária. Ele se dedica atualmente aos temas programação científica, geomagnetismo, observatórios magnéticos, processamento de dados magnéticos e geofísicos, regiões geomagneticamente conectadas, pulsações magnéticas, índices geomagnéticos, parâmetros interplanetários e clima espacial. Para estabelecer um contexto do que vai ser a apresentação dele hoje, cabe dizer que no Brasil se realiza, e o INPE é um dos grandes responsáveis, cada vez mais, para a sociedade, o entendimento do ambiente elerodinâmico que envolve a Terra é de grande importância para os desenvolvimentos tecnológicos e os usos de serviços vulneráveis a variações eletromagnéticas, tais como GPS, que é da categoria dos GNSS, a agricultura de precisão, aeronavegação, telecomunicações, segurança de dutos extensos para transportes de fluidos, malhas complexas de transmissão de energia elétrica, entre outros recursos da sociedade. E como sobre a região da América do Sul incidem 6 fenômenos exclusivos, não há sobre os Estados Unidos, não há sobre a Europa, que são a anomalia magnética do Atlântico Sul, o equador magnético altamente inclinado com respeito ao geográfico, o eletrojato equatorial, que é um verdadeiro rio entre 200 a 1000 quilômetros sobre as nossas cabeças, um efeito chafariz de plasma, o plasma sobre a região da América é jogado para cima e escoa para maiores latitudes, tem também as bolhas de plasma, que é como fosse aquelas bolhas dentro de uma garrafa de mel, uma rarefação. E também nós temos as correntes subterrâneas, correntes elétricas subterrâneas, geomagneticamente induzidas. Desta forma, há esforços de pesquisas transdisciplinares, envolvendo ciências, aplicações e métodos matemático-computacionais. Desta forma, nós gostaríamos de convidar o Dr. Edwin para trazer esta apresentação de análise espectral de pulsações PC5, usando a transformada contínua de wavelet em estações magneticamente conjugadas, observadas em baixas latitudes. Edwin, está contigo a palavra. Boa tarde, pessoal. Obrigado por o convite. E vou falar um pouco o trabalho feito durante 4 anos no doutorado. ¿Sí? Como o professor Odin falou,
que tiene como título Análisis espectral de acusaciones PC5 usando la transformada continua de wavelet en estaciones geomagnéticamente conjugadas observadas en varias latitudes. Este trabajo fue feito en conjunto y colaboración del profesor Luis Belloncet, del Observatorio Nacional, el profesor Oji Méndez, do INPI, y la profesora Margarete Domínguez, do INPI. Como sumario para la presentación tenemos una breve introducción con algunos elementos fundamentales. El primer concepto que quiero hablar es anomalía magnética del Atlántico Sur, áreas conjugadas y pulsações PC5. Los justificativos, objetivos, la metodología está compuesta por análisis de área conjugada, análisis espectral, análisis de coherencia y dados, estaciones o resultados, y por último, las conclusiones. ¿Sí? El primer concepto, como ya falei, a anomalía magnética del Atlántico Sur. Ela é uma região onde o campo magnético da Terra tende a enfraquecer, ¿sí? A intensidade do campo magnético, com uma taxa de 22,7 nanotesla por ano. Ela actualmente, como muestra aquí la figura, ela está localizada entre a região de América do Sul, aqui, e chega a atingir parte da África do Sul. E também o centro dela, o primer mínimo dela, está localizado no norte de Argentina. Como causa posible esse enfraquecimento do campo geomagnético, o principal es que fragmentos de flujo magnético reverso en comparación con la dirección do dipolo magnético no límite núcleo-manto. ¿Sí? Y hace poco tiempo, en 2019, o investigador Terranova, él descubrió que na realidade a anomalía magnética do Atlántico Sur tem un segundo mínimo aqui, perto, localizado en suroeste da África, y tiene un valor de 24.000 nanotesla. Como falei, el campo magnético tiene un enfraquecimiento. Entonces, debido a él, las partículas energéticas aprimoradas con el cinturón interno de Van Allen, aquí mostrado por la Z vermelha, pueden se aproximar, interagem con la atmósfera más densa y produce un aumento local de ionización de la camada E da ionosfera. Ahora, ¿qué acontece? Esa ionización extra produce un aumento en la conductividad ionosférica en la región da Amazon. El segundo concepto que quiero hablar es de puntos conjugados. Dos puntos en la superficie de la Tierra son considerados conjugados si estuvieran sobre la misma línea de inducción de campo magnético de la Tierra, esta línea vermelha. ¿Sí? Y cada extremo debe estar en hemisferios opuestos, norte y sur. A lo largo de esa línea, se puede encontrar partículas cargadas como electrones y prótones. También campos eléctricos y ondas magnetohidrodinámicas que las pueden se propagar a través de la línea. Los fenómenos geofísicos en general exhiben un comportamiento colectivo similar en áreas limitadas alrededor de ese punto conjugado. Entonces, aquí mostrando estas figuras, deixa eu explicar para você. Eu tenho duas estações conjugadas, estação Cácado e estação Canoja, o punto azul. Y aquí tengo una línea de flujo magnético aquí preta. Recuerden que esta línea llega hasta el punto cinza, que es mi punto conjugado. Ahora, ¿qué acontece? La interacción de evento solar con la magnetosfera puede generar deslocamientos. Entonces, el apoyo se mover en alguna dirección. Y eso acontece con más fuerza durante una tempestad. Es por eso que en el trabajo que a gente decidió trabajar no
no concepto de punto, no, sí, concepto de punto conjugado, sino más bien de área conjugada. Esa área conjugada refiere a una área geométrica, ¿sí? Con la línea azul ahora, de un mismo tubo de flujo en torno a una línea de campo conectando dos hemisferios. Entonces, ahora yo me imagino es un tubo de flujo, como a figura, ¿sí? Que une los dos hemisferios y a proyección de ese tubo de flujo sobre la superficie de la Tierra me define mi área conjugada. Una pregunta interesante que surgió durante la pesquisa fue cuál es la morfología y el tamaño de ese tubo de flujo en bajas latitudes y específicamente en la anomalía magnética del Atlántico Sur. Un tercer concepto que la gente utiliza de trabajo son pulsaciones magnéticas. Estas son ondas magnetohidrodinámicas de baja frecuencia que se puede encontrar en la magnetosfera terrestre. Como elemento principal de causa de esa interacción de evento solar y a magnetosfera. Ela tiene dos tipos conocidos, ondas magnetosónicas y ondas alfa. Ellas pueden se clasificar de acuerdo con su morfología en dos, en continuas e irregulares. Y dentro de ellas se pueden subclasificar en continuas PC, PC1, PC2, PC4, PC5 y PC4 y 5. Y las irregulares, você tem PI1 y PI2. Ellas tienen una falla de periodo entre 0.2 y 600 segundos y una amplitud que puede variar entre 0.1 y 300 nanoteslas. En este trabajo, a gente tiene una mayor concentración no análisis en las pulsaciones PC5, que tiene una falla de frecuencia entre 1.6 y 7 milisegundos. Entonces, estos son los tres elementos fundamentales do trabalho. Tenho a anomalia magnética Atlántico Sur, que está localizada aquí dentro da linha branca. También tenho áreas conjugadas o puntos conjugados. Ahora, ¿qué acontece? ¿Qué es lo que a gente quiere estudiar? ¿Cómo se comportan las pulsaciones magnéticas y esos puntos conjugados o áreas cuando estén influencia de la anomalía magnética del Atlántico Sur, ¿sí? En bajas latitudes. Como, déjenme ver aquí que no. Como justificativa de estudio, tenemos análisis del comportamiento electromagnético medido en las áreas conjugadas por medio de las herramientas que vamos a explicar aquí, permiten la caracterización del comportamiento e interpretación de los mecanismos envolvidos. Y también tiene una gran importancia para los países sobre acción de anomalía magnética, entender los efectos de la electrodinámica espacial sobre la región, de las peculiaridades que las están sujetas. Entonces aquí yo tengo mostrar a imagen que olha que fala a distribuciones geográficas de fallas en los satélites, onde aconteceu a maior cantidad de fallas na região da anomalía magnética do Atlántico Sur. No solamente dispositivos, vamos a falar pequeños como satélites, sino también tenemos la Estación Internacional, que también tiene referenciado que ha presentado fallas. O estudio de las pulsaciones y áreas conjugadas es uno de los mecanismos que pueden contribuir para esta comprensión. Como objetivo geral, a gente tem analizar la dinámica electromagnética entre diferentes pares conjugados o áreas geomagnéticamente conjugadas, en especial cuando una de ellas estuve sobre influencia de la anomalía magnética del Atlántico Sur. Y como objetivos específicos, a gente propone caracterizar las áreas conjugadas por medio de localización y morfología, realizar análisis de la dinámica electromagnética relativa a los tubos de flujo en las áreas conjugadas por medio de la técnica Wafer, identificar las características de las pulsaciones electromagnéticas PC5 en áreas conjugadas, en especial utilizando coherencias decenales, y realizar un estudio comparativo de los resultados. Okay, ahora voy a explicar la metodología usada en el trabajo.
Lembrando que a gente quer saber o que acontece com essas pulsações e os pontos conjugados dentro da anomalia magnética do Atlântico Sul, a gente decidiu trabalhar, fazer 3 análises. ¿Sí? O primeiro, uma análise de área conjugada usando a componente H do campo geomagnético com a técnica coeficiente de correlação. O segundo, análise espectral, já com as pulsações PC5 filtradas da componente H, ¿sí? Usando a transformada contínua de Wiright e a transformada de Fourier. Y por último, análisis de coherencia usando a coherencia clásica y a coherencia Wiright. Entonces tenemos área conjugada. Para calcular a área conjugada, lo primero que yo fiz fue calcular los coeficientes de correlación. ¿Y qué son eles? Eles miden a intensidade da relação linear entre duas variáveis. Este coeficiente pode variar entre mais 1 e menos 1. E pode ser calculado com a equação que estou mostrando para vocês. Agora, os coeficientes de correlação das variações da componente H das estações perto do ponto conjugado nos permitem determinar quantitativamente a localização e o tamanho da área conjugada. O que estou falando aí? Como já falei para vocês, eu tenho 2 estações conjugadas, o ponto azul, ¿sí? Mas eu quero calcular a área conjugada desta estação em canoja. Também eu tenho outras estações magnéticas que posso pegar os dados da componente H. Então, eu tenho as estrelas laranja são outras estações. Então, eu posso calcular o coeficiente de correlação aqui entre este par de estações. Igual con esta laranja y el punto azul, esta laranja y el punto azul, y esta laranja y el punto azul. Cuando yo tengo cada coeficiente de correlación, olha que tem varios, ¿sí? Yo puedo definir una línea de contorno fechada, ajustada, que va a definir mi área conjugada. Para eso utilicé un método de interpolación de Krieg. Agora, falando do análisis das pulsações magnéticas, ¿sí? A primeira técnica é a análise de Fourier. Ela é uma técnica que permite a transformação do domínio do tempo, mostra aqui, ao domínio da frequência. E por que eu quero fazer isso? Porque certas características que não são observadas no domínio do tempo, eu posso observar no domínio da frequência. Y en análisis de señales estacionarias y periódicas puedes usar a transformada de Fourier. La transformada de Fourier es dada por estas integrales aquí, que está transformada de Fourier, y esta aquí a la derecha es la transformada inversa de él. ¿Sí? ¿Y para qué es útil la transformada de Fourier? Para señales periódicas y no periódicas invariantes, no tempo y estacionarias. Pero ella tiene un pequeño desventaja, que a transformada de Fourier não fornece informação sobre o momento no qual essa mudança está acontecendo. É por isso que a gente trabalha com uma ferramenta muito melhor, o sea, uma ferramenta muito mais poderosa, que é conhecida como transformada contínua de Wiright. Ele é um método também matemático capaz de descompor y describir funciones no dominio tempo-escala, de forma que puede analizar estas funciones en diferentes intervalos de frecuencia, de escala y escala. La definición de ella, dada por esta ecuación, estos son los coeficientes Wiright, ¿sí? Y aquí yo tengo a función analizadora o Wiright-Mann, también conocida. En este trabajo, nos decidimos trabajar con Amorlet, que tiene esta forma. Y esta es la forma de la Wiright-Morley. Observando los coeficientes de Wiright que a gente calcula, olha que ele depende de un parámetro A y un parámetro tau, ¿sí? Que están aquí. Entonces, o parámetro tau indica a localización da Wiright analizadora no eixo tempo. Está aquí a figurinha. Olha que ele move, ¿no? Nos dados da sinal no eixo X. E o parâmetro A se refere à escala, que ela ajusta o comprimento ou dilatação da minha onda, como mostra a figura.
Y por las wavelets es posible ajustar ondas siguiendo ciertas reglas con variaciones de largura y janela cada trecho de señal que você deseja analizar. Entonces, você con esto puede plotear escalogramas de tempo escala. Aquí muestro para você un ejemplo de pulsación PC5 de dos estaciones conjugadas, ¿sí? Y aquí los escalogramas generados por la transformada continua de wavelet. Olhem que a señal, yo puedo, con la transformada continua de wavelet, yo puedo identificar donde acontecen las variaciones abruptas relativas a procesos no lineales. Entonces yo puedo observar las energías, las transferencias de energía que está aconteciendo durante una tempestad. O cor amarelo indica a mayor energía, a mayor valor de energía do gráfico, do escalograma. Agora, vamos falar da análise de coerência. Neste trabalho, vão usar, ou foram usadas, duas coerências. A primeira delas é a coerência clássica. Ela é uma ferramenta matemática. Pode se usar para quantificar a similaridade entre duas señales. Eu quero saber quão semelhantes a similaridade entre duas señales que tenho en una estación conjugada en el hemisferio norte y una estación conjugada en el hemisferio sur. Más esa similaridad es a partir de sus espectros de potencia. Y a coherencia de dos series temporales, X y Epsilon, puede ser calculada con esta ecuación. Lembrando que mis dados en mi trabajo son pulsaciones magnéticas. Y la función coherencia es basada en la transformada de Fourier. Y también era fue usada para saber, para poder determinar si las pulsaciones PC5 ven considerando el dominio de la frecuencia de la misma región de origen, cuando ellas fueron observadas simultáneamente en estaciones conjugadas, como hablan los autores de estos trabajos. Ahora, en la metodología wavelet, ¿sí? Tengo también definida una coherencia wavelet. Y ya en ella, ocurre la coherencia de las dos series temporales X y Epsilon, descrita no contexto, escala tempo, es obtenida aquí. ¿Sí? Entonces, estos son los coeficientes de la coherencia wavelet. Y olem que este término aquí, que es la transformada wavelet cruzada, él tiene un valor no dominio complejo. Y él puede ser usado para saber a fase entre las dos señales durante la tempestad. Y puedo calcular ella simplemente entre el ángulo entre la componente imaginaria y el componente real. Ahora voy a mostrar para ustedes los dados y estaciones usadas en este trabajo. Los dados escogidos para este trabajo corresponden al periodo de tiempo entre el día 25 y 26 de octubre del año 2016. Aquí estoy mostrando para ustedes los gráficos de índice KP, índice DST. ¿Sí? Ponen que el índice KP tiene un máximo de 7 y el índice DST tiene aproximadamente menos 60. Eso indica para mí que estoy escogiendo una tempestad moderada. ¿Sí? Más, ella tiene una peculiaridad que tiene una variación abrupta, este delta B, corresponde a una variación abrupta da componente horizontal a geodas 9 horas, más ella tiene también una reconexión con reconexión magnética. A resolución de los dados es de 1 minuto, y estos dados también fueron escolhidos por eles estar perto do equinoccio. ¿Sí? Al estar perto do equinoccio, era muy bom para análisis, porque él permite a gente puede garantir una simetría interhemisférica, ¿sí? Porque los rayos solares pueden atingir en ambos hemisferios de forma simétrica, hemisferio norte, hemisferio sur. Y ahí você puede tener corrientes en la alta atmósfera
bastante simétrica entre las dos regiones. Agora, aqui mostro para você as estações escolhidas. Estas são observatórios ou estações magnéticas, ¿sí? Onde tem uma estação magnética onde você tem um magnetômetro midiendo o tempo todo, registrando o campo magnético da Terra. São lugares escolhidos y a veces tem una infraestructura construida específicamente para tomar esos dados con equipamientos magnetómetros. Entonces tenemos 6 estações. Olhem também que meu principal interesse no trabalho é trabalhar aqui na região da anomalia magnética, na região sim, da anomalia magnética. Mas eu também consegui outras estações conjugadas. O que acontece? Quando a gente começa a fazer o trabalho de doutorado, a gente percebeu que em baixas latitudes, este tipo de estudio nunca foi feito. Entonces ahí la gente también se interesó en no solamente concentrar en la anomalía magnética del Atlántico Sur, sino también en pegar estaciones en otras regiones. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque esas estaciones van a permitir una comparación, o que acontece fuera de la anomalía del Atlántico Sur y las que están dentro de la anomalía del Atlántico Sur. Porque no teníamos cómo comparar ellas, ¿sí? Y vamos a tener solamente los resultados dentro de la anomalía, pero no sabemos, ok, da un resultado, pero ¿qué acontece fuera de la anomalía? ¿Sí? Entonces, a gente también trabaja con otras estaciones. Olhem que las estaciones tienen un core, y ellas permiten identificar seu conjugado. Entonces, por ejemplo, azul, azul, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo, o mismo acontece aquí, dentro da anomalía. Entonces, como eu já falei, eu tenho 2 regiões. Entonces, meu trabalho, eu separo 2 regiões, una región de control de qué está aconteciendo con las áreas conjugadas y qué está aconteciendo con las pulsaciones y qué efecto tiene sobre ellas dentro de la anomalía magnética del Atlántico Sur. Aquí quiero llamar la atención de você, esta estación, San Martinho da Serra, aquí no Brasil, y ella está muy perto do centro da anomalía magnética del Atlántico Sur. Aquí muestro para você las estaciones escolhidas. Estas son las estaciones en la región Asia-Pacífico, ¿sí? Aquí el nombre de las estaciones, los países, las coordenadas geográficas o puntos conjugados de las que yo calculé. Aquí a intensidad del campo de la Terra y un valor E, H y Q, que es altura máxima donde ese tubo pasa, altura máxima donde le pasa. Y también un valor LHEV, que para mí estos 2 conceptos son un poco importantes, porque él dice para mí por dónde atraviesa ese tubo de flujo. Entonces, por ejemplo, estas últimas 2 estaciones, Alibag y GAN, eu sé por estos dados que ela solamente atraviesa a ionosfera. Mas, por ejemplo, esta Paratunca y Canberra, eu sé que él atraviesa ese tubo de flujo, puede atravesar a ionosfera, plasmasfera y cinturón de Van Allen. La misma información para las estaciones que están en América Amas, ¿sí? Geográfica, conjugado, intensidad total, o valor EQ y o LHEV. Y tengo información también de cuál región esta magnetosfera él puede atravesar. Y también quiero olhar aquí a intensidad. Olha a intensidad de las estaciones que está fuera de la anomalía magnética Atlántico Sur y a intensidad de la estación que está dentro de la anomalía. Tiene una diferencia notable con respecto a la variación de intensidad. ¿Sí? Okay. ¿Cuáles son los resultados de análisis encontrados? Primero que estoy mostrando para você es un primer mapa feito de áreas conjugadas en bajas latitudes. Ya fue feito en altas latitudes. Você puede encontrar varios trabajos, pero en medias y bajas latitudes este es el primer trabajo presentado. Entonces tenemos la primera estación, la primera área que quiero para la primera par de estación, esta Paratunca y Canberra, que la tiene una forma de un elixir, ¿sí? Esa forma de elixir ya fue discutida en trabajos en altas latitudes y los autores hablan que podría ser por la influencia de electrojato auroral.
Agora, baixando em latitud, a gente encontra o par conjugado Alice Springs e Kakioka, e também Canoja e Cacau. Olha que elas têm uma área que es más o menos circular, ¿sí? Pero ya no es esa forma de elipse de la estación anterior. Y bajando ainda más, en bajas latitudes, ya perto de Ecuador magnético, a gente tem Alibag y GAN, y ellas tienen un área un poco más compleja. ¿Por qué falo compleja? Porque ella tiene a influencia da ionosfera. Lembrem na tabela anterior que eu falei que ese tubo de flujo que une esas dos estaciones está dentro, totalmente dentro, da ionosfera. Y entonces puede tener una mayor influencia de la ionosfera y do electrojato ecuatorial. Olhem que a morfología entre estaciones conjugadas son semejantes y ellas mudan con respecto a la latitud. Y las corrientes en la ionosfera son esa forma entre esa forma de la morfología o geométrica de las áreas conjugadas puede indicar para mí que las ionosferas son semejantes en cada hemisferio. ¿Sí? Y como último punto tenemos que las áreas conjugadas aumentan cuando a la latitud disminuye. Olhem que el área conjugada es menor aquí, va aumentando al disminuir a la latitud. Ahora, ¿qué acontece dentro de la región de América Amas? Tenemos, lo primero, que las áreas conjugadas no son semejantes en términos de tamaño y morfología. Olhem que cada uno tiene un tamaño diferente y una morfología también un poco diferente. Las áreas en el hemisferio sur son mayores. Olhem que las áreas siempre que están dentro de la anomalía magnética Atlántico Sur, estas tres, estoy mostrando para ustedes, tienen un área mayor. O que puede estar acontecendo? Ela tem o principal factor é a presença de anomalia magnética do Atlântico Sul e a conservação de fluxo magnético. Lembrando que o campo magnético de estas estações que estão dentro da anomalia magnética do Atlântico Sul tem um campo enfraquecido, tem uma menor intensidade do campo geomagnético. ¿Sí? Então, mas o que acontece? El flujo, la conservación de flujo debe ser constante. Entonces, cuando tengo una variación de un flujo de un lado, que tenga una intensidad que decrece, que tenga un valor menor, que lo conjugado, vamos a hablar de conjugado, a área tiende a aumentar. ¿Sí? Ahora, cada uno. O primero estimar y la ascensión. Ambas tienen una morfología circular, como pueden ver también aquí o zoom que fiz para quemar, a estación San Juan aquí en Puerto Rico y San Martín da Serra, tienen formas diferentes, morfología diferente, una circular y a otra elipse, ¿sí? Mas lo interesante es que a área conjugada calculada en San Martín da Serra asume un comportamiento semejante a altas latitudes. Lembre que yo falei que en altas latitudes tiene una forma de un elipse. Y eso solamente está aconteciendo también en altas latitudes y aquí dentro de la anomalía magnética del Atlántico Sur. Entonces tiene un comportamiento de altas latitudes. Ya para hablar de Durania, que es Manchupi, tiene un comportamiento más complejo. Vamos a ver qué quiero hablar con eso. Lo que quiero decir es que los dados, la gente considera que los dados de la estación Durania pueden estar influenciados por electrojato aurorado. Por eso tienen esta forma que no es tan esperada como la gente pensaba. Una forma un poco más compleja. Y lembrando también que esta estación Durania se encuentra en Italia. Italia tiene varios volcanes y la geología podría estar jugando también un papel importante en la forma de esa área conjugada. Y ya hablando de que en Manchupi, en el hemisferio sur, ella puede estar influenciada por el segundo mínimo de anomalía magnética del Atlántico Sur. Ahora muestro para ustedes las dos áreas, las dos regiones con sus áreas conjugadas para poder tener una mejor visualización. Recuerden que tenemos, las áreas son iguales en la región de Asia-Pacífico, la morfología es igual, o tamaño de las tiende a ser mayor, y
aquí tengo, por ejemplo, una morfología circular, más igual entre estaciones conjugadas. Eso no acontece en la región de América, en la región de anomalía, debido a la presencia justamente de ella, de un comportamento bastante diferente. Ahora, voy a hablar de las pulsaciones PC5, ¿sí? La primera que voy a hablar son de la región de Asia-Pacífico. Ahora, ¿qué acontece dentro de esas áreas conjugadas? Eso que estoy mostrando para você ahora con las pulsaciones PC5. Son iguales, son diferentes, ¿qué acontece? ¿Qué va a acontecer con la anomalía magnética del Atlántico Sur? Esas son las preguntas que la gente quiere responder. Entonces, tenemos los dados filtrados da componente H y trabalho con las fallas das pulsações PC5. Pero para hacer o análisis más eficiente, a gente trabajó en 5 intervalos iguales, ¿sí? En tiempo, para hacer o análisis do trabalho. También no esquecer que las estaciones no hemisferio norte siempre son en azul y las estaciones hemisferio sur son en vermelho. Aquí, amplitudes son similares entre estaciones. Oyen que amplitudes entre ellas son bastante similares. Y amplitud disminuye con la latitud. ¿Sí? Y ellas tienen una estructura de pacotes separadas y asociada a tempestad. Ahora, muestro para você a transformada continua de Weyl en los escalogramas, lembrando que o azul o las PC5 son las estaciones del hemisferio norte, hemisferio sur, a vermelha. Aquí tengo debajo de ellas los escalogramas de ellas. Lembrando que a máxima intensidad tem cor amarelo no eje X no tempo y no eje epsilon as frecuencias de ellas. Entonces, o que estoy encontrando con los escalogramas, que los coeficientes wavelength coinciden con los pacotes de onda, las PC5, las principales las coinciden entre estaciones conjugadas, o se puede observar algunas similitudes entre ellas. Los coeficientes wavelength muestran patrones de energía semejantes entre ellas y semejanza también entre estaciones no mismo hemisferio. Por ejemplo, esta estación de Alice Springs, Kakadu, y la estación no hemisferio norte, Canoya y Kakioka. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las tienen escalogramas muy semejantes? Porque esas estaciones, si você olha un mapa, esas estaciones están muy perto una de la otra. Entonces, tienen básicamente el mismo comportamiento. Esa región da el valor de la pulsación, el valor de campo magnético. También tenemos que tengo una falla de potencia espectral más o menos entre 1.6 y 3, pueden que tenga un máximo de frecuencia de 3, y las principales contribuciones acontecen en intervalo 1 y 2, esos intervalos corresponden a la fase inicial y principal de la tempestad. Ya para los intervalos 3, 4 y 5, pueden que tenga una intensidad menor, y esa es normal esperarla porque tengo una, es donde a tempestad es el periodo de recuperación de la tempestad. Y los escalogramas semejantes voy a mostrar transferencia de energía durante la tempestad. Ahora muestro para você los espectros de potencia calculados con Fourier. ¿Sí? Entonces, pueden que esos espectros son muy similares en la mayoría de las estaciones conjugadas. Olhem aquí a última par de estaciones, Alibag y Gang, donde tenemos los espectros de potencia son muy semejantes, ¿sí? Son las que tienen esa mayor similaridad entre ellas, y ellas muestran una potencia adicional disminuye con la latitud. Olha a amplitud, las potencias, y ella va disminuyendo con la latitud. Las frecuencias también estoy mostrando para você algunas frecuencias discretas que pueden observar entre las estaciones conjugadas en los intervalos de tiempo. Ellas pueden ser consideradas como fenómenos de modo de cavidad de onda y FRL, que es resonancia de línea de campo magnético. Aquí a coherencia, aquí muestro las dos coherencias que fueron usadas, la coherencia wavelet y la coherencia
estadística, na tabela, abaixo. A coerência wavelet, os escalogramas mostram o cor amarelo tem coerência máxima, coerência 1, e o cor azul mostra coerência mínima, não tem coerência entre os dados. Lembrando que esta coerência é calculada entre dados hemisfério sul e hemisfério norte. Então, temos aqui também estou mostrando para você algumas setas, ¿sí? Essas setas ajudam na visualização porque elas solamente são ploteadas quando a coerência é maior ou igual a 0.8, ¿sí? E essas setas também vai dar informação da fase delas. Então, os resultados que temos são os seguintes. Coerência aumenta com a disminuição do valor Ereshef. Olhem que tem maior valor 1, ¿sí? O cor amarelo quando você tem menor latitude. O mesmo acontece na tabela, ¿sí? Aqui você pode olhar que tem uma maior coerência na última parte de estações conjugadas. A estação Paratunca e Canberra tem a menor coerência. Na tabela e no escalograma da coerência você pode olhar isso. E a maior coerência tem Alibag e GAN. Na tabela, olha que tem valores muito altos, 0.93, e tem aqui maiormente cor amarelo e as setas indicam também a maior coerência. E elas estão em fase, como se por as setas que estão mostradas, estão para a direita, com um ângulo de 0. E esta análise pode sugerir que as estruturas de onda vêm da mesma região de origem, mas elas podem ser modificadas nas regiões que atravessam. Então, o que estou falando? Como eu falei, eu sei que estas par de estações conjugadas solamente, el tubo de fluxo, ele atravessa somente a ionosfera. Pero más, estas estações podem atravessar outras regiões da magnetosfera e essas pulsações PC5 podem ser modificadas. É por isso que a coerência tende a ser menor em essas estações com maior latitude, como podem ver aqui, o que vocês queiram ver. Amém? Já, agora saio, volto aqui a Brasil, la anomalía magnética del Atlántico Sur. Nuestro parabólico es PC5, siempre en orden de mayor latitud a menor latitud, siempre azul, hemisferio norte, vermelho, hemisferio sur. Entonces tenemos, las pulsaciones son un poco diferentes en intensidad entre estaciones conjugadas. ¿Sí? Hemisferio norte mostró que las amplitudes presentan un decreciente con la disminución de la latitud. Eso fue observado en la otra región. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, tengo una amplitud, él disminuye y él intenta disminuir aquí. Eso no acontece en el hemisferio sur dentro de la anomalía magnética del Atlántico Sur. Hemisferio sur, ellas tienden a ser más intensas que ese conjugado, oyen que siempre tienden a ser más intensas en los intervalos, siempre tienden a ser más intensas, y un aumento de amplitud de las pulsaciones PC5 son observadas mayormente con mayor intensidad en la estación de San Martín da Serra, lembrando que ella es la que está perto del centro de anomalía magnética. ¿O qué puede estar aconteciendo? Lembrando que esa región tiene una mayor conductividad debido a la presencia de aves. Ahora muestro los escalogramas en esta región, calculados de la transformada continua de Wavelet. Entonces, aquí tengo coeficientes Wavelet asociados también a las pulsaciones PC5. Solo que aquí estos escalogramas muestran patrones de energía un poco diferentes entre estaciones conjugadas, ¿sí? Donde você puede olhar más eso es entre estación San Martín da Serra y San Juan. Olha que tiene un comportamiento, los escalogramas son bastante diferentes entre ellos. Y a que tiene mayor semejanza es la estación Guimar y la de Ascensión, ¿sí? Donde tienen escalogramas un poco o no tan diferentes como las de una región fuera de anomalía magnética del Atlántico Sur. Y este par de estaciones son las que presentan mayor intensidad de esas pulsaciones PC5 y de los escalogramas. Los efectos principales mostrados
entre 1.6 y 7. Olhem que o espectro anterior chegava até 3. Aqui tem uma maior, a faixa é maior ainda. Aqui mostra os espectros de potência de Fourier. Olhem que já os espectros são um pouco diferentes. Para encontrar dos espectros iguales, tem que olhar, por exemplo, esta y posiblemente esta aquí última. Entonces son, ya aquí ten espectros bastante diferentes. Y aumento de potencia espectral, você puede percibir que tem aumento espectral aquí en San Martinho da Serra. Entonces, olha a amplitude dela con respecto a seu conjugado, siempre es muito mayor, muito mayor. Y tem algunas frecuencias discretas también, mas no están en todas entre los conjugados. Es un poco más difícil de encontrar ellas. Y en cuanto a coherencia, análisis de coherencia, tenemos, olhando aquí, los escalogramas, ¿sí? Olhem que tem, ya no ten, me sordito, ya no ten tanto cor amarelo. Eso indica que la coherencia no está así, no es tengo una coherencia mucho menor comparada con la otra. Si você tem dúvida, você pode olhar aqui na tabelinha, ¿sí? En esa tabela, olha que tem una coherencia que se puede considerar entre fraca a moderada. En la otra región era una coherencia fuerte. Y a estación San Juan y San Martín de la Serra tenemos menores valores de coherencia. Olhem aquí el menor valor de coherencia, 0.27, 0.22, y você puede olhar aquí también los intervalos que tienen la coherencia casi azul, o sea, no tienen casi nada de coherencia, casi nada, o sea, es bastante, los dados entre esas dos estaciones, esas pulsaciones PC5 no son muy semejantes. O que está acontecendo? De nuevo, esta tiene una mayor influencia de la ionosfera, pero esta es una ionosfera que tiene una conductividad mucho mayor que seu conjugado dentro de la anomalía magnética del Atlántico Sur. Ahora, voy a mostrar para você, haciendo un resumen así, los resultados. Porque yo falo que son diferentes, mas cuando você consigue olhar as duas gráficas al mismo tiempo, es mejor. Entonces, olha aquí. Tenemos amplitudes semejantes en esta región, ¿sí? Y ella disminuye su intensidad con la latitud. El comportamiento aquí es uno totalmente diferente, donde las estaciones dentro de la anomalía magnética tienen una intensidad mucho mayor. Lo mismo acontece aquí. Y olhem también, para tener una idea de la amplitud de ella, olhem aquí que amplitud amplitud de la estación San Martín de la Serra es una amplitud comparada con en una estación, una latitud mucho mayor. Hoy aquí amplitud es parecida a esta estación, que están en latitudes mucho mayores. Y los escalogramas de ellas, aquí ya da para percibir la semejanza entre estaciones conjugadas, ¿sí? Y aquí cuando você tem diferencias entre ellas. Por aquí, toda la transferencia de energía, tem un proceso de energía no lineal que está aconteciendo aquí en las pulsaciones PC5, que você no percibe en las otras regiones. Ahora, hablando la coherencia, olhem que yo falaba que esta región es mucho más coherente que esta. Olhem que ela se aproxima más aún, ¿sí? A las estaciones. Entonces, por el color amarelo, en los escalogramas, y también por las zetas, porque las zetas solamente son ploteadas cuando tienen valor 0.8. Olha aquí, que tienen una coherencia de fraca a moderada, y especialmente entre este par de estaciones
que tem uma maior influência da anomalia magnética do Atlântico Sul. Agora aqui, quero fazer para vocês um resumo dos resultados obtidos. Somente que esses resultados vou fazer maior ênfase em a estação San Juan de Puerto Rico e San Martín da Serra, por ser eles los que están mais perto do centro de anomalia magnética Atlântico Sul, e escolhi somente um par de estações, o este par conjugado, por eles presentar básicamente a mesma latitude. Estão posicionados básicamente na mesma latitude. Então, o que encontramos fora da anomalia magnética Atlântico Sul? Que as pulsações no hemisfério norte e hemisfério sul são semelhantes em estrutura, em intensidade. Os espectros de Fourier também são bastante semelhantes entre eles. Os escalogramas, igualmente. E uma coerência forte de mais ou menos 0.7. E elas estão, os dados, entre elas, estão em fase. Isso é a informação obtida da coerência. Agora, o que acontece quando um desses tubos de fluxo está sobre a influência da anomalia magnética do Atlântico Sul? Eu posso ter uma amplitude maior das pulsações em essas estações sobre a influência da anomalia. Tenho também espectros de potência de Fourier um pouco diferentes, escalogramas diferentes e uma coerência que olha que diminui, que ela diminui de 0.7 a 5, consequência da presença da anomalia magnética Atlântico Sul. E ela também está gerando um defasagem entre as pulsações PC5. Este é um dado também muito importante porque na maioria das publicações que você consigue, quando você trabalha com a componente H, entre estações conjugadas, sempre as referências falam que elas estão em fase. Solamente trabalhando com a componente D, você pode ter um desfasagem, mas as componentes H sempre estão em fase. O que acontece? Dentro da anomalia, eu estou obtendo um resultado diferente. Então, o que aconteceu esse dia para obter estes resultados? Como já falei, esse dia a gente observou uma tempestade moderada com incremento da componente H com reconexão magnética e ela possivelmente gerou uma inestabilidade de Kelvin-Helmont. Essa inestabilidade de Kelvin-Helmont gerou pulsações PC5 e elas podem se propagar a través das linhas ou tubos até os pontos conjugados. Somente que elas atravessam mais ou menos a mesma região, mas o que acontece dentro desta, quando elas encuentran anomalía magnética Atlántico Sur, a ionosfera es bastante diferente. Es una ionosfera con una mayor conductividad, gerada, lembrando que es un boraco que permite que electrons y protons da región del cinturón interno de Van Allen puedan llegar hasta esta región. Como conclusiones, do trabajo, a gente tem, ok, este fue un trabajo realizado por la primera vez en áreas conjugadas, en bajas latitudes, específicamente en la región de anomalía magnética Atlántico Sur. Implementó una metodología así innovadora porque fue la primera vez que pegamos 3 técnicas diferentes que você consigue en trabajos diferentes, más en estas fueron juntas, para analizar tanto pulsaciones cuanto un poco las áreas conjugadas. Y las principales conclusiones fueron pulsaciones PC5 semejantes en amplitud, estructura de onda, duración en todas las estaciones conjugadas, amplitud de las pulsaciones aumentan con el valor L-Shell disminuye, las PC5 muestran fase entre estaciones conjugadas, frecuencias discretas que coinciden en estaciones conjugadas, y los escalogramas entre conjugados mostraron las potencias espectrales tem padrões semelhantes simultâneos ao longo do tempo. Estou falando, lembre, na região Ásia-Pacífico. ¿Sí? Mas estas conclusões que a gente está encontrando já foram discutidas em trabalhos anteriores. Agora, quais são as novas informações, essas lagunas preenchidas que está
gerando mi trabalho são os seguintes: na região ainda de Ásia-Pacífico, temos as áreas são semelhantes entre estações conjugadas e são aproximadamente simétricas ao GIP equatorial. O tamanho e morfologia das áreas variam de acordo com o valor de L-shell ou latitude. A coerência das pulsações aumentou quando o L-shell diminui e estas estações mostram coerência maiores. A alta coerência entre as estações conjugadas pode estar associada à fonte de geração comum das pulsações PC5. Já na região da anomalia magnética Atlântico Sur, as áreas conjugadas não são semelhantes em termos de sua tamanho e morfologia, são totalmente diferentes. As pulsações são um pouco diferentes entre conjugadas em termos de amplitude, potência, espectral de Fourier e escalogramas Weyfeld. Observe-se valores com coerência fraca e desfasagem. Isto não acontece na outra região. Em alguns intervalos de tempo entre estações conjugadas. Entonces creo que puede indicar estos resultados, que la diferencia mostrada en las características electromagnéticas de las áreas conjugadas y las pulsaciones PC5 obtenidas en esas áreas conjugadas entre las dos regiones puede estar asociada a la precipitación de partículas energéticas provocando un aumento de ionización en la ionosfera debido a la presencia de anomalía magnética del Atlántico Sur, específicamente durante la tempestad geomagnética, como también las peculiaridades electromagnéticas en la región de América do Sul. Obrigado por el convite y obrigado. Bom, com a conclusão da apresentação pelo Edwin, ficamos disponíveis para que perguntas sejam estabelecidas e ele possa atender as curiosidades de cada um, ou sugestões. E aí, pessoal, podem fazer pergunta diretamente também ou pelo chat. Eu tenho uma pergunta bem leiga, Edwin. Essa última imagem, eu estava observando assim, os diagramas que você faz dessas curvas. Essa última imagem ela é bem impressionante, bem didática, mas ela está em escala? Esses arcos estão em escala? Não, acho que não. É uma imagem assim, mais para visual, uma ajuda visual do fenômeno. Uhum. É bem interessante, mas eu tive a impressão que eles se projetam bem mais do que isso, né? Sí, sí. Sería olhar una proyección así por ejemplo, cuando você tem un fenómeno de línea de campo, tem una proyección, yo acho más así. ¿Entendió? Ok. Debería ser más así. Solamente que aquí es algo más visual. Eu gostei da imagem porque ajuda. Olha, quando você fala assim, um tubo de fluxo, a gente, quando uno fala isso por primeira vez, eu gostei. O professor Ojin pegou rápido, mas eu fiquei assim como que um tubo de fluxo que atravessa e esta imagem, eu adorei esta imagem. Fica assim bem entendível. Uhum. Eu achei ela bem interessante. Eu fiquei com dúvida do tamanho, das dimensões. Ok, obrigado. Só acrescentar uma informação, Edwin e o Rafael. Esta figura ela é resultado de pesquisa em mais alta latitude. Os proponentes desses tubos foi o INPE, se vocês se lembram do Sobral, Abdu, que hoje estão aposentados, eles foram responsáveis pelas proposições que fundamentaram, e uma pesquisadora da NASA, ela estruturou essas modelagens. Então, elas representariam situações evoluindo em mais alta latitude e, portanto, em altitude também. Tá? E, só para aproveitando a pergunta do Rafael, uma das coisas muito interessantes para a pesquisa do INPE, que os nossos satélites passam sobre a América do Sul, terão que passar sobre a América do Sul, tem um amplo espaço de estudos e onde a gente depende muito de ferramenta, de modelos matemáticos, né, da matemática aplicada, e de métodos numéricos computacionais
para que isso venha a se viabilizar, né? Você sai de uma ideia, uma hipótese, para você ter afirmações. Então, realmente é uma área que integra áreas distintas. É uma complicação séria. Muito obrigado. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria novamente de agradecer ao Edwin pela apresentação bem interessante, bem complexa. A gente vê que tem muita coisa ainda para ser pesquisado nessa área. E também ao Odin pelo host do seminário de hoje. Eu agradeço a todos vocês que participaram. Eu lembro que teremos provavelmente o que será o último seminário desse ano, na quinta-feira que vem. Eu vou mandar o aviso ainda hoje para vocês. Então, se a gente não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu agradeço a todos e vou encerrar o seminário de hoje. Um comentário bem rápido, Rafael. Eu vi que, dentre os trabalhos de pós-graduação de vocês, teve grupo que andou trabalhando com drones, vantes, coisas desse tipo. E é um cenário que precisa, através de algoritmos próprios, né, para um controle adequado, fazer correções cujos esses fenômenos introduzem erros na localização. E, portanto, é uma situação que está em aberto, é um desafio que envolve toda uma área aí, realmente, que é do domínio da CAP. Pessoal, um comentário em cima disso. Já existiu um esforço do IAV, do CTA, em procurar navegação de vantes e, inclusive, de drones mais complexos, com um range maior, para que eles pudessem fazer orientação através de landmarks visuais, para justamente não confiar cegamente no GPS. Porque tem falhas, tem erros de ajuste e tem sempre uma preocupação do GPS não estar tendo a melhor resolução. Então, tem uma linha de pesquisa ativa nessa, de procurar landmarks visuais, porque esses, teoricamente, não deveriam mudar. Mas também é uma situação bem complexa. É um bocado de informação a ser processado em um tempo muito curto. Então, agradeço novamente a todos e aguardo vocês de novo em uma semana no próximo seminário da CAP. Até logo, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.